Pues bueno, ya les comentaba justamente de estas intenciones de que la casa no tuviera justamente este problema de tener al vecino totalmente enfrente. Y bueno, ¿cuál fue, por un lado, la forma en que abordamos este proyecto? En primer lugar, hay que hablar que es un proyecto que tiene una pendiente natural, lo cual nos hace y nos lleva a resolver este programa tan completo, tan vasto. Ya lo veremos en la planta. Es una casa grande, digamos, compleja en su programa. Entonces decidimos que, pues bueno, ese desnivel natural que se tenía desde el punto de la calle al terreno natural donde se encuentra el lago, pues ubicáramos en el sótano lo que es el salón de juegos. En el nivel de calle tenemos lo que es la sala, el comedor, la cocina, el desayunador, una doble altura que la podemos encontrar en esta parte. Y otra parte, digamos que no es doble altura, justamente esta parte, digamos, gris claro, justamente ahí tenemos un gimnasio y al final, en el último nivel, empaquetamos todas las habitaciones. También hay que decir que la forma en cómo quisimos abordar este tema de la privacidad es justamente desarrollar un proyecto de muchos metros cuadrados desplantándonos de muy poca huella. Eso obviamente nos llevaba o nos llevó a generar 4 niveles, pero ya lo verán en la planta, pero justamente, pues bueno, se le gana más de 15 metros, lo que es al fondo, digamos al jardín, al posterior, que también era un requerimiento del cliente, tener la mayor parte de jardín, entonces lo cual, por un lado, cumplimos esa necesidad del cliente, pero también por otro lado nos alejamos del vecino. Vamos a mostrar, o les voy a mostrar la casa de abajo hacia arriba. Ahorita nos encontramos en la parte del sótano. Y bueno, todo lo que ven, hasta lo sombreado digamos, en oscuro o en gris oscuro, es parte del terreno. Este es un lote que ya comentaba que está en un fraccionamiento. El fraccionamiento tiene un reglamento interno, lo cual en las colindancias laterales nos pedían despegarnos 1,50 m. A la fachada principal sobre la calle 5 metros y en la fachada posterior sí, otros 5 metros, lo cual, pues bueno, estamos más que sobrados en la parte posterior. Como pueden darse cuenta, realmente la huella, no obstante que es una casa de cerca de 900 metros cuadrados, pues bueno, se deja una muy buena área de jardín y justamente se logra lo que he venido platicando, ¿no? Tener al vecino lo más lejos posible. Bueno, en este nivel, digamos, por esta escalera, digamos que desde la sala bajas, llegas a este punto y te encuentras prácticamente con todo este salón. Este salón que es de usos múltiples, cuenta al fondo con una barra, que esta barra a su vez tiene, digamos, esta vista a un cerezo y al fondo tiene esta alberca y digamos que ya al fondo, pues bueno, la vista justamente a lo que viene siendo el lago del fraccionamiento. También parte del programa pedía justamente que tuvieran una recámara de visitas pues muy despegada de lo que fue la casa y en la parte superior derecha pues se ubican prácticamente los cuartos de servicio y el cuarto de máquinas de lavadora, secadora. En esta zona un cuarto de cine, una cava y baños, digamos que para que justamente cuando se tuviera algún evento, baños de hombres y de mujeres. Esta es, digamos, la bodega que bajas cierto nivel para el cuarto de máquinas del albergue y poderle darle
mantenimiento. Vamos a mostrar la planta de acceso. Pues bueno, es muy obvio que acá es la cochera, aquí entran, aquí se estacionan los coches. Este es el acceso peatonal, que parte también del requerimiento de los clientes es que desde que entraras a la casa pudieras gozar y pudieras ver, digamos, algo del lago. Entonces, aquí lo que decidimos fue generar un ventanal de piso a techo, estas azoteas del sótano, decidimos meterle vegetación baja para que justamente en el momento que entraras, que entras digamos, a una cubierta que tienes a 240, ¿no? En donde justamente te comprime a la hora de accesar y justamente ya, digamos, dándote la vuelta, te encuentras con una doble altura, te encuentras con lo que es la sala, el comedor, al lado superior de la imagen tienes lo que es la cocina, un family room integrado al desayunador. El espacio pues, para almacenar pues, digamos, los alimentos, y también parte del programa era que justamente pudieran tener un pequeño privado, de cierta manera que quedara un poco escondido y que no tuvieran que entrar del todo a la casa, pues para poder atender a una persona y con la misma que se fuese. Y el medio baño. Básicamente es prácticamente de lo que consta digamos, esta planta, la planta de acceso. Estas son las escaleras por las que bajas al sótano. Y aquí lo que queríamos es que estas escaleras como tal no contaran, entonces este muro se forró todo en madera, ya lo veremos en una imagen, y digamos que la puerta son de esas puertas que, pues bueno, no te das cuenta que es puerta hasta que pues obviamente alguien la abre, ¿verdad? Pero por aquí bajas al área del salón de juegos y por esta escalera subes a, digamos, a nivel de recámaras. Entonces, llegas a este punto en donde encuentras una pequeña salita de televisión, un estudio y las 3 recámaras que, por supuesto, tienen vista hacia el agua. Aquí era pues, algo como muy, muy importante, tener pues, las vistas dirigidas hacia el lago y que pues, prácticamente pudieras gozar desde prácticamente todos los puntos de la casa, pues este lago artificial. Les voy a mostrar este diagrama para entender de mejor forma cómo están distribuidos los niveles, los paquetes de la casa. Pues bueno, como se puede ver es la fachada principal. Justamente la parte azul es la parte pública donde tenemos el nivel de acceso, donde está el estacionamiento, donde está la sala, el comedor, la cocina, desayunador, el family room. En el nivel intermedio tenemos un gimnasio, que es justamente donde se encuentra esta doble altura. Y al final nos encontramos con todo este bloque amarillo, que es donde se ubican las habitaciones. Las vistas, por supuesto, pues son la fachada posterior. También hay que pensar que justamente la fachada principal es fachada sur, entonces tiene sol prácticamente toda la mañana y toda la tarde. En Jalapa, pues bueno, en gran medida las tardes son nubladas, pero bueno, también tenemos días de tarde soleado, entonces pues parte de la estrategia en ese sentido fue justamente hacer una casa pues muy cerrada en su fachada, por un lado por el tema térmico, por otro lado por el tema de la privacidad. Ese es un tema que pues, probablemente van a escuchar
constantemente cada vez que muestre yo un proyecto. Me preocupa mucho siempre guardar la privacidad de lo que pasa en el interior. Y bueno, ya mostraré algunos proyectos que de cierta manera dan al paisaje, que no tienes vecinos. En este caso, pues es algo totalmente contrario. Estamos en un lote medianero y que justamente, bueno, esta fachada refleja pues estos intereses de cuidar el asolamiento y de cuidar mucho la privacidad. Pero también pues tenemos que hablar de esta plástica que también es un interés pues fuerte en mi obra, en donde trato con este sistema constructivo de concreto armado. En este caso utilizamos losas nervadas con muros de concreto. Utilizamos como muro el tablero vertical. Todo está modulado o casi todo está modulado. Por ahí recuerdo una frase de un buen amigo, el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, que decía que quien modula, Dios lo ayuda. Y bueno, pues se me quedó muy grabada esa frase y creo que tiene toda la razón, porque te ayuda a ser mucho más eficiente a la hora de construir y también en los costos digamos, de cuando vas a adquirir la madera. Otra imagen del otro lado de la fachada, donde se ve justamente pues, este interés de hacer ventanas muy pequeñas, ¿no? Muy mínimas, pensando en que el sol, pues bueno, te puede perjudicar mucho. Y cosa contraria a lo que pasa en la fachada posterior. Justamente el nivel que encontramos en la planta intermedia, que es la sala, el comedor, el hecho de tener también, pues ya lo que les decía, la propia profundidad del terreno, más la terraza, pues de cierta manera hacen que no te puedas enterar, y un poco el reflejo también de los cristales hacen que no te enteres de qué es lo que pasa en el interior de la casa. Por supuesto, pues donde hay recámaras, que es en en la parte superior, en el último nivel, pues hay cortinas, ¿no? Es obvio, pero de cierta manera, en el momento que, pues bueno, quieras abrirlas, pues tienes estas grandes vistas a lo que es el lago artificial. Y bueno, aquí también se empieza a ver un poco cómo la vegetación colindante izquierda, lo que estamos viendo del lado derecho es la colindancia izquierda, pero estos setos justamente cumplen la función que veíamos en la otra imagen. El volumen que tenemos de este lado cumple la función de darte la privacidad con el vecino del lado derecho, cosa que del lado izquierdo no tenemos, pero que la resolvemos con esta vegetación, con estos setos que, digamos, se sembraron a esa altura. Seguramente ahorita deben de medir el doble, al menos el doble de altura, y que eso también nos va a ayudar pues, a tener la privacidad deseada cuando construyan del otro lado. Luego también, pues, lo que ya decía, ese interés formal, plástico, también hablar del sistema constructivo que te permite generar estos cantilever, estos sistema constructivo, digamos que el criterio es a base de diafragmas, hacer trabajar lo que es el muro, las dos losas, y bueno, generar como estos espacios que, pues bueno, es un interés que de cierta manera, en este sentido que es la fachada lateral, pues no hay ese interés de generar estos grandes ventanales. Aquí digamos que esta fachada se resuelve con pequeñas ventanas que son de servicios, de baños, de pasillos, de algunos closets. Solamente esta ventana que se ubica digamos, en la doble altura de la sala-comedor, pues es una entrada de luz que te genera una cierta penumbra, nunca le llega a pegar de lleno ahí, digamos, el sol, pero que ya veremos en alguna imagen que es una luz interesante y sobre todo cuando tienes dobles alturas, también pensar que en las partes más altas no se generen estos espacios ahí negros, oscuros, ¿no? Sino más bien generar ahí
un tamiz de luces interesante. Pero bueno, al final hay que pensar que aquí va a haber una casa desde donde se tomó la foto y bueno, las ventanas, como ya lo decía, son mínimas para guardar la privacidad. Ahora vamos a mostrar algo de lo que es su interior. Digamos que la toma está desde el comedor, la sala, ¿no? Estos son un poco también la paleta de los materiales que ya comentaba un poco, ¿no? Este es el muro, digamos aquí queda la puerta para bajar a lo que es el salón. Es una puerta que, bueno, ligeramente se llega a ver la rendija, pero que la idea era, pues bueno, que no se viesen tantas puertas, siempre hay como tratar de evitar, o bueno, trato de que las puertas no estén muy presentes digamos, o a la vista en los espacios públicos. Entonces, una forma de cómo resolvimos esta puerta, pues fue justamente integrando el muro, que fuese el mismo material que la puerta. Estamos viendo, digamos, desde la sala al comedor. Este punto es donde tenemos la doble altura. Y bueno, distintas tomas de este espacio. Aquí se puede ver la ventana que ya comentaba, ¿no? Que genera ahí ¿no? unas luces y sombras ahí interesante. Y bueno, ya lo que comentaba, ¿no? Cómo la vegetación, este cerezo que se sembró, pues de cierta manera ya te empieza a ayudar a que si construye el vecino, pues de cierta manera ya lo tapes. Al fondo se puede ver, es una casa que queda, pues sí, ya bastante retirada, pero que al final entre el mobiliario de la terraza y los setos que están sembrados justamente en esa colindancia, estoy seguro que taparán de cierta manera esa vista y que de cierta manera la casa también se vuelva un espacio como pues totalmente privilegiado, que aunque estás rodeado de dos casas y al frente tienes casas, pues que puedas gozar pues sí, de no tener cortinas, ¿no? Pues esta es una de las vistas del Family Room, la cocina, el comedor, esta terraza que de cierta manera es la continuidad de la sala o comedor y que también, digamos, tienes acceso desde la cocina y lo que ya comentaba en las imágenes anteriores, este seto, la idea es pues que llega a esta altura o más, para justamente tener y bloquear todo lo que tienes o se tenía actualmente en ese momento en esta foto. Entonces, siempre ¿no? tratando de canalizar las vistas, de generarte tus propios remates, de generarte tu propio microclima, creo que es lo más importante cuando trabajas pues, en este tipo de proyectos. Y pues, por último, mostrarles una imagen que siempre me gusta mostrar también los escenarios de noche. Creo que es importante imaginarse los proyectos, pues cómo son de día, pero también cómo son de noche, la iluminación que vas a utilizar. Normalmente en mi taller diseñamos dónde queremos ubicar las lámparas y la asesoría que tenemos de la empresa que nos va a vender la luminaria, pues ya ahí, digamos, se encarga de decirnos qué tipo de LED, por ejemplo, en este caso, toda la casa utilizamos foco LED y pues ya nos ayuda ¿no? a justamente buscar cuál es la lámpara, el diseño idóneo, pero siempre como utilizamos este sistema constructivo que tiene una modulación, pues eso te obliga justamente a que tú tengas que ubicar los apagadores, las salidas, los contactos y eso, bueno, también en mi caso hace un poquito que sea mucho más redonda la idea de cómo concibo y cómo me gustaría ver, digamos, iluminada la casa. Y créanme que una cosa son las obras de día y cuando hay creo que una buena iluminación es totalmente otro escenario el que se tiene de noche. Y pues bueno, hablar que la poca o el poco espacio que te dejan
como para, digamos, meter algo de verdura, algo de plantas, pues por supuesto lo metemos. Y bueno, con esta imagen, digamos, me despido de este proyecto para darle, pues, cabida a las preguntas. ¿Qué altura tiene de piso a plafón? Le comento esto porque aunque son 4 niveles, bueno, ya en la parte del jardín no se siente tanto, o sea, se siente muy amigable la escala. Sí, fíjate, Álvaro, que algo que debo decir que es heredado por mis maestros con los que trabajé, en particular en un taller, siempre, digamos, que buscaba y busco, y es algo que además me gustó, porque tú puedes trabajar en muchos despachos, pero tú vas adquiriendo y vas tomando prestado, pues lo que para ti es lo importante, ¿verdad? En este caso, para mí las alturas es algo que define también mucho mi obra. Generalmente mis alturas libres oscilan de 230 a 240. En este caso, ahora sí, porque me pedían una casa que fuera digamos, alta, o ellos me dicen, no, es que no nos gustan los entrepisos muy pequeños, pues yo les di así como que, bueno, el máximo para mí aceptable es el 240, y bueno, así se construyó esta casa, pero siempre intento, digamos, como estar en el 230, no más del 240. Digamos, también sería como muy aburrido de repente tener una sola altura, sea cual sea, ¿no? Sea 230, 240 o 270. Ahora, también debo decir que también correspondo a una latitud, digo, esta casa está en Jalapa, gran parte de mi obra está acá, y no tenemos los problemas térmicos que, por ejemplo, se llegan a tener en la zona de Yucatán, ¿no? Que ahí sí, por razones obvias, el 230 podría ser como un poquito o bastante castigado, ¿no? Creo que eso es lo que le va dando para mí la parte más humana, la parte que te hace sentir acobijado, te hace sentirte en la escala, que no te pierdas en estas casas que son grandes, pero que no se sienten grandes.